Buenas tardes, de nuevo, bienvenido al grupo de estudio del alma, la cualidad de la vida. Hemos tomado el título del libro de las recopilaciones sobre el tema del alma basado en las enseñanzas de Alice Bailey del maestro tibetano. Hoy es martes 23 de febrero del 2021 y vamos a dar comienzo a la sesión 123 del alma, la cualidad de la vida. Tenemos aquí el loto goico, lo que sería el nenúfar occidental, el loto como simbolismo del cuerpo causal del alma. Y aquí viene la diapositiva que aparece en todas las presentaciones, los múltiples nombres de la conciencia. Y como ya sabéis, cada 10-12 diapositivas hay una dedicada exclusivamente a preguntas, reflexiones u aportaciones. Si alguno de estos 42 nombres os sugiere alguna duda y queréis comentar algo, cuando llegue el momento de la diapositiva de las preguntas, será el momento idóneo, valga la redundancia, para comentarlo. En esta diapositiva nos quedamos en la sesión anterior, la de la semana pasada, la número 122. C. La del control, estábamos hablando de las etapas del control del alma por parte hacia sus vehículos y en el momento en que el alma era controlada por la mónada, cuando hablábamos de iniciaciones superiores. Dice C. La del control ejercido por el alma conduciendo a la muerte y destrucción de la personalidad. Esta muerte comienza cuando la personalidad, el morador en el umbral, permanece ante el ángel de la presencia. La luz del ángel solar entonces extingue la luz de la materia. Esta muerte comienza cuando la personalidad, el morador en el umbral, permanece ante el ángel de la presencia. Bien, pues esa iniciación famosa es la cuarta, estamos en Piscis, prácticamente a 4 días del plenilunio, el día 27. Por lo tanto, ya sabéis que es la gran renunciación y es precisamente el simbolismo de la cruz, el simbolismo de asumir el karma definitivamente, de reivindicarlo como tributo al mundo de la evolución. Un alma, una mónada, en este caso, que vuelve a la casa del Padre. Sabéis que Piscis también es, esotéricamente hablando, el mito del hijo pródigo. Aquellos dos hijos del Señor, uno era el reino angélico y otro es el reino humano. Así que llegará un momento en que el alma va a acabar destruyendo a la personalidad. ¿En qué sentido? La va a controlar. Y llega un momento que será la propia mónada la que se manifieste. Cuando esto sucede, sí que esa solución de esa dificultad de percepción de lo que supone para nosotros los profanos el tema de la dualidad queda totalmente resuelto a favor de la luz superior. Continuamos. Dice, la fase de control está condicionada por la total identificación de la personalidad con el alma. Esto es el reverso de la identificación anterior del alma con la personalidad. También es lo que queremos significar cuando hablamos de la integración de ambas. Las dos son una. San Pablo se refirió a ello cuando dijo en las epístolas a los Efesios que Cristo hizo de dos un nuevo hombre. Cristo hizo de dos un nuevo hombre. Vamos a repetir. Dice, la fase de control está condicionada por la total identificación de la personalidad con el alma. Esto es el reverso de la anterior identificación, que era precisamente que el alma acababa extinguiendo, absorbiendo completamente el mundo de la forma. Sabéis que es un proceso dual. La construcción de la antacarana, el camino que va del morador al umbral, por decirlo de alguna manera, la mente concreta, la personalidad, la sombra, el no yo, con el yo superior, ese camino se denomina puente arcoíris o antacarana y es el que soluciona la dualidad, por lo menos en la etapa humana. También es lo que queremos significar cuando hablamos de la integración de almas. Las dos son una. San Pablo se refirió a ello cuando dijo en las epístolas a los Efesios que Cristo hizo de dos un nuevo hombre, claro, provocó la fusión de la parte más elevada, la parte abstracta con la parte más concreta y que generó pues una conciencia arquetípica manifestándose ¿dónde? En el plano físico, dentro de la carne. A fin de cuentas, la revelación crística
decir, esta capacidad de manifestar el yo superior a través del yo inferior es el trabajo que se nos pide a todos los aspirantes y discípulos. Y tarde o temprano lo conseguiremos. Todavía probablemente estemos muy alejados de la meta, pero no importa. El puente está construido. Lo importante es que nos armemos de valor y nos decidamos definitivamente a continuar la construcción y saltar a la otra orilla y tener la libertad de estar entre las dos aguas, continuamente entre el mundo superior y el mundo concreto, hasta que llegue el momento que prácticamente dependamos por completo del mundo superior. Y cuando esto acontezca, bueno, pues se preparará seguramente una expansión de conciencia como se relataba en la anterior diapositiva. Continuamos. Dice, esta es principalmente la fase de la etapa final del sendero de probación, donde se inicia conscientemente el trabajo y es llevado a su fin en el sendero del discipulado. Es la etapa del servidor práctico, triunfante y de aquello en que todo el enfoque y producto de la vida del hombre está dedicado al cumplimiento de la intención jerárquica. Es la etapa del servidor práctico triunfante y que ha consagrado toda su vida al cumplimiento de la intención jerárquica. El puente está construido y evidentemente tiene absoluta libertad de subir al mundo abstracto y traer ese resultado de forma de pragmatismo increíble, es decir, de síntesis, de un dinamismo increíble también, de una capacidad de trabajo asombrosa, manifestarla en el plano físico. Ya no hay vida de la personalidad separada de lo que es el propósito del alma. Por lo tanto, estaríamos en una etapa no de fusión con mayúsculas, pero una pequeña fusión entre el alma y la personalidad. Dice, esta es principalmente la fase de la etapa final del sendero de probación, donde se inicia conscientemente el trabajo y es llevado a su fin en el sendero del discipulado. Es la etapa del servidor práctico triunfante y de aquello en que todo el enfoque y producto de la vida del ser humano está dedicado al cumplimiento de la intención jerárquica. Ojalá aconteciera así para todos nosotros. Dice, el hombre comienza a actuar en esos niveles no incluidos en los tres mundos de la evolución común, y también desde ellos, pero que sin embargo producen sus efectos y llevan a cabo sus objetivos planeados en los tres mundos. El hombre comienza a actuar en esos niveles no incluidos en los tres mundos de la evolución humana, que son, empieza a depender prácticamente de la tríada espiritual. Lo que hemos visto, lo que estamos intentando trabajar es hacerlo de manera consciente en los tres mundos de la evolución humana, a saber, mental concreto, emocional y físico etérico. Nos interesa trabajar el mundo de las energías, porque el mundo del cuerpo físico densificado es automático, depende exclusivamente del vehículo etérico. Y lo que hay que potenciar como mecanismo del alma será el vehículo etérico. Dice, él nos recomienda ver los 5 periodos evolutivos de estos textos de aquí, de los libros que figuran aquí. Como sabéis, en todas las presentaciones, en el vídeo, hay una página, una diapositiva dedicada a la numeración, donde están todos los libros y la página en la edición inglesa que corresponden los textos. La edición española es diferente. Por tanto, será cuestión de tomar el texto de la edición inglesa e ir cotejándolo con la edición española. Ambos están en algunos servidores traducidos y están en formato electrónico, algunos de acceso gratuito. Así que a esta etapa le vamos a llamar de pura evolución. Así que no nos queda más remedio que trabajar, trabajar y trabajar y darnos cuenta que lo que se trata es entrelazar de manera armoniosa la tríada superior, la tríada espiritual, la que va hacia la mónada, junto con la tríada inferior, que es la que va hacia el mundo de la materia. Si supiéramos entender este simbolismo que se conoce como símbolo tantra, estrella de David, hoy es el emblema de la sociedad teosófica, por ejemplo, tengamos en cuenta que si somos capaces de vivenciar esa experiencia, estamos en el sendero. Continuamos. D. Los puntos de crisis en la vida. Tenemos aquí, por lo tanto, 5 periodos de crisis en la vida del individuo. El reflejo de esta quíntuple experiencia en la vida individual se efectúa en el siguiente orden.
durante la vida del aspirante común inteligente que responde a y saca provecho de la civilización y la educación de la época actual. 1. La apropiación de la envoltura física. Tiene lugar entre los 4 y los 7 años, cuando el alma, que hasta ese momento había influido, toma posesión del vehículo físico. La apropiación de la envoltura física. Entonces el trabajo que hace el alma para provocar la encarnación y lo que hace a un nivel superior es tomar posesión de esos vehículos para revelar el misterio de su presencia. O se manifiesta, dicho de otra manera, o el alma se manifiesta a través de los vehículos de la personalidad o todavía no hemos cumplido con el propósito del alma. Lo entendemos, ¿no? Repito, dice, tenemos aquí, por lo tanto, 5 periodos de crisis en la vida del individuo. El reflejo de esta quíntuple experiencia en la vida individual se efectúa en el siguiente orden. Durante la vida del aspirante común inteligente, que responde a y saca provecho de la civilización y la educación de la época actual. 1. La apropiación de la envoltura física tiene lugar entre los 4 y los 7 años, cuando el alma, que hasta ese momento había influido, toma posesión del vehículo físico. Esto nos debería hacer reflexionar en la realidad de que todos los que habéis conocido o si habéis tenido críos, evidentemente se da cuenta uno de con un poquito de visión, no, a veces no mucha, que los niños cuando nacen tienen una calidad, una energía especial y que a partir a veces de los 2 años y medio, de los 3 o de los 4, hay un cambio bastante grande y es cuando comienzan a aparecer las tendencias de la personalidad, el karma, las skandhas aquellas, ¿no?, de la filosofía budista. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues que el alma empieza a tomar posesión de su vehículo de expresión y que hasta ese momento toda esa energía que se emanaba en los críos cuando son muy pequeñitos, son bebés prácticamente, corresponde a la presencia de la mónada que está luchando, está muy atenta a la evolución, a que tire adelante ese proyecto. Continuamos. Dice 2. Una crisis durante la adolescencia, en la cual el alma se apropia del vehículo astral. La gente no reconoce esta crisis y solo el psicólogo común la percibe tenuemente debido a las momentáneas anormalidades que presenta, el cual no reconoce la causa, sino únicamente los efectos. Ya sabéis que lo que está pasando es que el vehículo emocional está como está y el vehículo etérico pues empieza a nivel glandular a cambiar. El alma quiere tomar posesión de ese vehículo, se quiere manifestar aún más y evidentemente hay un conflicto durísimo. De hecho es la etapa, si todos tenemos experiencia de lo que nos pasó en la juventud, la época de la pubertad y unos años después, hasta que el vehículo mental más o menos estaba construido, que fue un momento de dudas y sobre todo de desatinos, más de arrebatos que no de sentido común. Pero cuando uno la analiza, resulta que es común a todo ser humano. Y si esa etapa no se ha vivido bien, no esperemos luego que la madurez sea una maravilla. Porque las etapas van concatenadas unas con otras. Hay que ser niño cuando toca ser niño, hay que ser joven cuando toca ser joven y hay que ser adulto cuando hay que ser adulto, cuando ya toca, por experiencia y por evolución. No nos saltemos las etapas a la torera porque entonces nos encontraremos con un conflicto y no sabremos ver dónde está el alma y por qué se ha generado este conflicto. Genéricamente, en las enseñanzas del tibetano, cuando se habla de un problema o de una enfermedad, se dice que en ese chakra que está más cercano, el más importante de donde está el órgano afectado, ese chakra o recibe un exceso de energía del alma o una carencia de la misma. Por lo tanto, buscar el equilibrio sin tener claro qué significa eso de manifestar la luz del alma o la energía del alma es bastante complejo. Por lo tanto, nos basamos en nuestra propia experiencia, en la reflexión, en la meditación y poco a poco vamos vislumbrando qué significa este maravilloso trabajo de manifestar la conciencia dentro de unos cuerpos que por definición son involutivos. Continuamos. Ya vienen las preguntas. En la siguiente dice así. Tercero, o 3. Una crisis similar ocurre entre los 21 y los 25 años, en la cual el alma se apropia del vehículo mental. Entonces el ser humano común debería empezar a responder a las influencias del alma egoicas, y en el caso del hombre evolucionado frecuentemente lo hace.
El alma se apropia del vehículo mental. Y si se apropia del vehículo mental, cabe esperar que entre los 25 y los 35 prácticamente la personalidad esté integrada. Prácticamente porque nos hablaría clarísimamente entonces de que ese puente de la imagen es una realidad y esa realidad permite continuamente estar entre dos mundos de forma consciente. Probablemente nos encontremos que en la práctica esto no acontece así y que cada uno pues ha construido como ha podido, ha puesto las piedras, los arcos de este puente y tiene una percepción del mundo superior muy diferente a lo de los demás. Pero eso no importa. Lo importante es que entendamos que hay una necesidad de evolucionar, de consumar etapas y de hacerlo de manera consciente. No se trata de llegar antes a la meta, porque no hay tal meta entendida en sentido humano, a nivel esotérico. Lo que sí que hay es la necesidad de constatar si uno mantiene el dinamismo y sobre todo la perseverancia. El resultado positivo o negativo ya se verá. Lo importante es aplicarse al trabajo y perseverar y no esperar recompensa alguna. Así que familia, llegamos a la página de lo que son las preguntas. Así que preguntas, aportaciones, reflexiones. Va, que no os tenga que decir adelante hacer preguntas, lanzaos. ¿No hay preguntas? Bien, continuamos. Venga, no, continuamos, sí. Espérate. A ver, es último que hemos leído, yo personalmente recuerdo las 3 etapas, pero absolutamente marcadas, ¿no? Esto no hace falta que el alma llegue a apropiarse de la personalidad, es que son unas vivencias de los 3 cuerpos, ¿verdad? Es una forma de expresarlo. Una vivencia de los 3 cuerpos. Yo recuerdo, los 6, 7 años perfectamente lo que me sucedió. De 12 a 13 me volvió a suceder otra cosa, fue un cambio brutal, y después de los 20 a los 21 otro cambio, o sea que cambié hasta de poblaciones donde vivía, o sea, pues mira, una cosa que quedó marcada. Yo también cambié de población a partir de los 7. Yo cambié de población de los 12 a los 13, fui a Alicante, y de los 20 a los 21 que me vine aquí a Barcelona. O sea que, y a los 7 años, de 6 a 7, cuando tuve aquella pulmonía que casi me lleva al otro barrio. O sea que algo no debía estar bien. En el fondo entiendo que esa pulmonía a los 7 años es que se manifestó el karma de la vida anterior. Sí. Porque el tema respiratorio es de vidas pasadas, un problema del alma, de aspirantes. Sí. Pero que me refiero que si lo miras son etapas marcadas. Sí. Y bueno, una preguntita, Sonte. Dime. ¿El ángel de la presencia se refiere a la luz que tiene el alma? ¿Es el alma o es el...? Es del ángel de la presencia, es una forma de hablar de lo que es el mundo del alma, es el alma. Y el morador del umbral es la parte oscura. Es decir, que es la personalidad, que no es que es un egregor que tienes colgado, es una forma de hablar. Es como llamarle al alma el yo con mayúsculas y al otro le llamamos el no yo, o el reflejo, o la forma, o la personalidad. Son nombres que se utilizan en el tema de la sabiduría esotérica, de la sabiduría antigua, para referirse a dos realidades. Lo que es el mundo de la personalidad, es decir, lo que se refería en este caso el espacio, el tema es tiempo, y al alma se le llama el espacio, el aspecto abstracto y el aspecto concreto, teniendo en cuenta que uno sin el otro no se puede entender. No se puede entender el no yo sin la personalidad, sin la existencia del alma. La frustración viene cuando uno se identifica tanto con la forma, con la personalidad, pues y además cree que está en contacto con el alma, porque evidentemente ha conseguido captar algo del mundo superior, ya sea porque tiene el centro laringio está más despierto, ya sea porque tiene la personalidad integrada y centralizada en el acna, pero eso no quiere decir que quien realmente se esté manifestando a través de la reflexión de la palabra hablada del aspirante sea la propia alma. No, son las cualidades de estos vehículos que cuando trabajan de una forma coordinada dan una maravillosa interpretación de la existencia. De hecho, los pensadores de la humanidad, no todos, están en esa parte más elevada, más refinada, que sería la mente abstracta. Lo ideal será, cuando llegue el momento, no depender de la mente abstracta del mundo de las ideas,
como decía Platón, es llegar al mundo de los arquetipos que no tienen forma, y eso es característica de la tríada, del aspecto de sobre todo del plano búdico, el átomo búdico permanente, y eso se llegará cuando realmente se resuelva la solución, se solucione favorablemente la relación entre la mente concreta, que sería el morador del umbral, y el ángel de la presencia, que sería la mente abstracta. Claro, cuando se habla en estos términos de mente abstracta y mente concreta, con el batiburrillo de ideas que hay referente al tema, hay que decir que si no se han leído los textos del tibetano o de Vicente, va a ser complejo asimilarlo. De todas formas, yo os animo a que busquéis. A ver, lo mejor es la enseñanza arreglada y empezar poco a poco desde lo más básico a lo más elevado. Ir reflexionando. No busquemos un manual que nos explique lo que es el alma si no tenemos la referencia de nuestra propia experiencia. Por eso es importante que veamos el aspecto pragmático con estas etapas de posesión, de la toma de posesión de los vehículos por parte del alma. Porque luego hay otra. Cuando realmente empezamos a ser conscientes a las influencias del mana superior y sobre todo del búdico, y cuando se pasan determinadas iniciaciones del átmico, del aspecto voluntad, que eso ya llegará. ¿Más preguntas? ¿Milagros? ¿Gloria? ¿No? Sí, yo quería comentar que esta crisis de la adolescencia, yo sí que lo recuerdo. De hecho, se me precipitó por subirme en una atracción, pero yo creo que fue algo así, ¿eh? Fue un desajuste astral, pero importante. Se activó la visión. Sí, me subí en la rana y fatal, fatal. A partir de ahí estuve una temporada bastante mal. Bueno, yo tengo entendido por gente que lo ha visto que en los parques de atracciones, esto cuando las montañas rusas se hacen estos movimientos, a algunos el vehículo astral se le ha desencajado un poco y eso genera visiones y la verdad no son fáciles de tolerar, ¿eh? Para si no hay experiencia, se empiezan a ver las cosas en 3 dimensiones, uno cree que está, vamos, en el cielo y en el fondo resulta que es una característica del vehículo etérico, como aquel que dice, y lo que nos abre es una puerta a un mundo para el cual todavía no estamos del todo preparados. No olvidemos que una de las razones por las cuales las casas estas de reposo mental se han llenado durante milenios es debido a un despertar prematuro del alma, de los chakras, de los sitios, de los poderes del alma. Claro, si tú vas al médico vas diciendo que todo está envuelto de fuego y que todo está ardiendo y que todo está ardiendo y que tú no te quemas y que todo está... ¿Esta persona qué le pasa? Pues que está mal, vamos a encerrarla. Se cometió un gravísimo error. Lástima que no hubiera habido gente que hubiese tenido realmente visión y lo hubiera visto, que era. Eso se conocía en la antigüedad, en los templos se sabía esto y se sabía de este despertar de conciencia. Pero no le podemos hablar así a la gente que trabaja el tema de la psiquiatría, por ejemplo, la psicología, porque si no lo han comprobado por sí mismos no existe. Ya se guardarán muy mucho si tienen una experiencia de desdoblamiento astral o de tener una percepción extrasensorial, de publicar ciertas cosas o hacerlo saber, porque la medicina como la se ejerce actualmente, bueno, pues te pone en la calle. A no ser que hayas decidido romper esquemas y apuestes definitivamente por investigar el tema. ¿Alguna pregunta más? ¿Encarna? ¿Encarni? ¿No? Bien, continuamos. 4. Una crisis entre los 35 y los 42 años, en que se establece el contacto consciente con el alma. Entonces la triple personalidad comienza a responder como unidad al impulso del alma. Entre los 32, el 35 y los 42 años, pues sí. Doy fe de que en mi caso también fue así. Fue así. Se han cumplido todos prácticamente. El 7, el 14, sí. Imagino que a vosotras exactamente igual. Dice una crisis entre los 35 y los 42 años, en que el alma, sé que se establece el contacto consciente con el alma, entonces la triple personalidad comienza a responder como unidad al impulso del alma. Bueno, buen trabajo si así es. Se establece contacto consciente con el alma, con el yo superior. Quinto, durante los restantes años de vida debería establecerse una acrecentada y fuerte relación
entre el alma y sus vehículos, lo cual conduce a otra crisis entre los 56 y los 63 años. Otra crisis entre los 56 y los 63 años, entre el octavo y el noveno septenato. De esta crisis dependerá la futura utilidad de la persona, de si el alma continúa utilizando los vehículos hasta la vejez o si tendrá lugar un retiro gradual de la entidad que mora internamente. Si se produce, para que lo sepamos, un retiro gradual del alma dentro de la persona, va apartando su atención, ya sabéis que esto va acompañado de un proceso degenerativo generalmente del cerebro, del mundo neuronal. Pérdidas de memoria, vaídos, es decir, no sé quién soy, indicio claro de que como alma se está retirando. Ahora bien, si uno apuesta por el servicio, pues va a utilizar la personalidad, la forma, hasta la vejez, que pueden ser 70, 80 o más de 90 años, depende, no importa. Han habido servidores que se han dedicado a repartir la gran invocación y a llevar grupos pues hasta los 90 y algo en algunas partes del mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, porque estaban activos, han dedicado toda su vida y son un ejemplo claro de tenacidad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, la tenacidad. Repito, dice, durante los restantes años de vida se debería establecer una acrecentada y fuerte relación entre el alma y sus vehículos, lo cual conduce a otra crisis entre los 56 y los 63 años. De esa crisis va a depender la futura utilidad de la persona, de si el alma continúa utilizando los vehículos hasta la vejez o si tendrá lugar un retiro gradual de la entidad que mora internamente. Yo me imagino que todos seguramente que escogeríamos la opción de estar activos hasta el último día, ¿no? Hasta que toque, ¿no? Agotar totalmente los vehículos. Pero hay que tener en cuenta que eso no es una decisión que se toma el día que uno cumple 63 años, ¿eh? No va por ahí. Él te dice clarísimamente entre los 56 y los 63. Según hayas hecho en ese periodo de 7 años, así va a venir la respuesta. No se trata de que uno llegue el día de los 63 años, oye, quiero servir, ¿eh? Vale, sí, muy bien. Pero, ¿en qué se basa esta petición? ¿En tu anhelo de querer servir ahora o porque crees que como tienes derecho a ello porque has estado sirviendo en los 7 años anteriores o prácticamente toda tu vida? Si es así, se consumará el karma que se tenga que consumar, evidentemente. Si te tienes que ir de una muerte súbita, te vas a ir, pero te vas a ir estando activo. Mientras que de la otra manera vas a ir perdiendo la conciencia. Por lo tanto, va a ser un retiro lento y a veces, desde el punto de vista de la personalidad y de la familia, de los más allegados, un poco doloroso. Ver cómo una persona que tenía una mente clarísima, poco a poco va perdiendo nociones y poco a poco va perdiendo el norte. Y esto, cuando se tiene en el entorno, pues es un poquillo duro, ¿no? Pero hay que aceptarlo. Hay que aceptar la ley del karma y agradecer todo lo que nos pasa, todo. Continuamos. En el transcurso de las épocas han habido muchos ciclos de crisis durante la historia de la vida de un alma, pero estas 5 crisis mayores pueden ser delineadas con claridad desde el punto de vista de la visión superior. En el transcurso de las épocas han habido muchos ciclos de crisis. Lo que él nos expone es como una cosa simbólica y resumida, pero cuidado porque en esos periodos de 7 años lo más probable es que hayamos tenido un sinfín de crisis menores, pero que en el fondo formaban parte de un ciclo en el cual el alma quería ponderar un punto de expresión. Luchaba contra unos vehículos, o unos vehículos, mejor dicho, luchaban contra esa entidad que quería entrar dentro de sus vehículos y que uno mismo negaba la puerta. Si no, tengamos en cuenta qué hacemos muchas veces cuando nos viene un pensamiento positivo de servicio altruista y hay una mente concreta que automáticamente pone un cerrojo y lo frena. Ojo, porque somos nosotros los que nos estamos negando la oportunidad de seguir evolucionando de manera consciente. No es cuestión del karma, es nuestra propia actitud. ¿Y en qué se basa esta actitud? Pues básicamente se basa en las actividades que tuvimos en la anterior encarnación. Y que por alguna razón, todo aquello que no salió de una manera racional,
se refleja mucho en el signo de la luna. Donde tengamos la luna, ahí tenemos, no de un problema, tenemos una grandísima oportunidad. Sí que sabemos que es una forma mental caduca, que es la cárcel del alma, pero podemos ver que muchísimas veces durante toda la encarnación nos comportamos con esa luna ahí, que realmente no nos damos cuenta que está haciendo de morador en el umbral. No queremos reconocerlo. Por tanto, entendamos que por la puerta esa no. Y si coincide con otro, con el solar o coincide con el ascendente, trabajemos el aspecto más elevado, que esté a nuestro alcance. Continuamos. Nivel de progreso. Quisiera insistir, dice el tibetano, en que es necesario recordar que en todo trabajo realmente ocultista, los efectos esperados llegan siempre muy lentamente. Los resultados muy lentos, y no son definitivos, son parciales, no lo olvidemos esto, son parciales, como las metas ambulantes en una carrera ciclista. Dice, en el caso de un individuo, en una encarnación dada, progrese en forma espectacular, se debe a que está poniendo de manifiesto algo adquirido anteriormente, la manifestación de las facultades innatas adquiridas en pasadas encarnaciones, y se está preparando para un nuevo periodo de esfuerzo lento, cuidadoso y minucioso. Es curioso porque yo este texto, recuerdo cuando me regalaron el libro hace ya, pues a finales de los 90 creo que fue, que lo estuve leyendo, pero evidentemente ese libro quedó aparcado porque ya había trabajado el tema de los libros del tibetano y se quedó ahí en un rincón. Y curiosamente este texto, cuando ya empecé a prepararlo para hacer las diapositivas, sí que me di cuenta que aplicándolo a mi propia existencia, porque la primera tenemos la obligación de conocer bien cómo hemos transitado por el sendero desde que tenemos uso de razón, y realmente me doy cuenta que a mí me han venido las cosas, no diré que llovidas del cielo, pero que me ha sido muy fácil en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Pues que mis vehículos ya venían con ese moldeado especial para trabajar estos temas. Y que tal vez a partir de ahora, o lo que me quede de encarnación, o las siguientes, va a ser un trabajo de picar piedra en solitario y sobre todo sin ninguna repercusión así social o grupal, sino que va a ser un trabajo lento e interior. Y estas encarnaciones se suelen dar después a lo mejor de mucha actividad. Y tengamos en cuenta que estamos evolucionando, por lo tanto, desde el punto de vista de la conciencia superior, el punto de vista del alma, podemos entender que lo que nos pasa en una encarnación puede ser trascendental y al mismo tiempo ínfimo. Le debemos de dar la importancia que tiene, pero nada más. Nada más, no ponderemos mucho una encarnación porque para el alma es menos que un segundo. Continuamos, familia. Dice, en la presente, recapitula los procesos superados en el pasado y pone los cimientos para un esfuerzo renovado. Recapitula los procesos superados en el pasado y pone los cimientos para un esfuerzo renovado. Esto os tengo que decir a nivel personal, no diré el por qué, que realmente las pruebas que he tenido, creo que no era la primera vez que las pasaba. Y además os lo he dicho bastantes veces, que era una lección que ya estaba vista, déjà vu, ¿no? Que se dice en francés. Esto ya lo tengo visto. ¿Por qué lo tengo visto? Porque se me está pidiendo algo que manifieste un punto neutro espiritual, de tensión espiritual, de manifestación del alma, que creo conocer de vidas pasadas, en diferentes decorados, diferentes ambientes, diferentes oportunidades. Pero se me estaba pidiendo lo mismo que en esta. Parece increíble, ¿no? Dice, este esfuerzo lento y laborioso, método general para todo cuanto evoluciona, no es al fin y al cabo más que una ilusión del tiempo. Ilusión del tiempo, debido a que actualmente la conciencia de la mayoría está polarizada en los vehículos inferiores y no en el causal. Evidentemente, el tema del tiempo es una percepción mental, como el tema del sufrimiento. Nos identificamos con lo caduco y por lo tanto viene lo que viene. Si tuviéramos más en cuenta que somos realmente almas y que nada nos va a pasar que nosotros mismos no hayamos escogido, tal vez la propia evolución se presentaría de una manera diferente. Pero, como vivimos en esta extrema dualidad, nos olvidamos de quiénes somos. Y eso no es para criticar, pero sí que es
para reflexionar de vez en cuando. Nos sentimos atrapados en el tiempo. Es la mente concreta. El espacio es la mente abstracta. La mayoría actualmente la conciencia de la mayoría está polarizada en los vehículos inferiores, que significa el tiempo, y no en el causal, que sería el espacio. ¿Cambiamos de tren, cambiamos de estación o cambiamos de ventana para ver el mundo? Yo recomendaría cambiar de ventana. Creo que está a nuestro alcance. Continuamos. Dice, los estados de conciencia se suceden unos a otros con aparente lentitud. Y en esta progresión lenta reside la oportunidad para que el ego de asimilar el fruto de estas etapas. Toma largo tiempo para establecer una vibración estable y un tiempo igualmente largo para desintegrarla e imponer un ritmo más elevado. Los estados de conciencia se suceden unos a otros con aparente lentitud. Cuesta mucho construir, cuesta mucho deconstruir, es decir, iniciar un camino, reconocer que ha habido lo que ha habido, que no vale, hay que desmontarlo. Probablemente tanto más como para la construcción. Volvemos a construir. ¿Con qué material construimos? Con el mismo. Más una pequeña porción del nuevo estado de conciencia que hemos adquirido reconociendo que nos habíamos desviado del camino. Por lo tanto, esto es, ¿os acordáis de aquella señora de la Ilíada, de la Odisea, que todos los días se ponía a tejer, de día tejía y de noche destejía? ¿Os acordáis de aquella historia? ¿Os acordáis, no? Aquella persona que hacía un jersey que nunca acabó de tejer, no, un jersey no era, era tela. Y un momento pongo el hilo y después lo quito, lo desmonto. Bueno, pues esto es el trabajo del alma. Ir tejiendo, tejiendo. Y esa es la capacidad que tenemos, ni más ni menos, de mantener, establecer el ritmo interdependiente. El trabajo grupal, que vendrá más adelante. Toma largo tiempo para establecer una vibración estable y un tiempo igualmente largo para desintegrarla e imponer un ritmo más elevado. Continuamos. Dice, el crecimiento constituye un largo periodo de construcción para una final destrucción, de organización para una posterior desorganización, de desarrollo de ciertos procesos rítmicos a fin de romperlos y luego obligar al antiguo ritmo a que ceda su lugar a otro nuevo. Bueno, a ver, esto nos ha pasado con la asociación querida nuestra, que después de tantísimos años manteniéndola en el aire, al final hemos tenido que desmontarla, ¿no? Pues apliquémonos el ejemplo a nosotros mismos. Vamos construyendo y llegará un momento cuando realmente cerremos los ojos el último día, se produzca lo que es el cambio, la muerte, que realmente iniciaremos el proceso de deconstrucción. Pero apliquémonos esa capacidad del ave fénix de renacer de nuestras propias cenizas en el día a día. Renunciemos a lo caduco, porque realmente lo que nos va a venir es una pequeña revelación de conciencia. Perderemos el miedo a la forma. Hoy por hoy tenemos mucho miedo porque la forma nos atrapa y al mismo tiempo la forma nos hipnotiza. Y si no queremos reconocerlo, pues mira, miremos la televisión, el cine y bueno, o caminemos por la calle, sinceramente. El crecimiento constituye un largo periodo de construcción. Continuamos, familia. Dice, lo que la personalidad ha tardado muchos miles de vidas en establecer, no será fácilmente alterado cuando el ego, actuando con la conciencia inferior, trate de efectuar un cambio. La transferencia de polarización del emocional al mental, de este al causal y más tarde al triple espíritu, a la tríada espiritual, necesariamente implica un periodo de gran dificultad, de violento conflicto, tanto interno como con el medio ambiente, de sufrimiento intenso y de aparente oscuridad y desintegración. Todo esto caracteriza la vida del aspirante o del discípulo. Lo que la personalidad ha tardado muchos miles de vidas en establecer no será fácilmente alterado cuando el ego, el alma, actuando en la conciencia inferior, trate de efectuar un cambio. La transferencia de polarización del emocional al mental, del mental al causal
y más tarde al triple espíritu, a la tríada espiritual, implica un periodo de gran dificultad, de violento conflicto, interno como con el medio ambiente, de sufrimiento intenso y de aparente oscuridad y desintegración. Eso es la famosa cuarta iniciación, la famosa noche oscura del alma, fase previa a lo que sería esta iniciación de la crucifixión. Todo esto caracteriza la vida del aspirante o del discípulo. Bueno, aquí se ve perfectamente el puente construido. Tened en cuenta que esto es una etapa dolorosa y que al final ese puente inferior se destruirá también, porque fue creado para una finalidad. Cuando se esté arriba se trabajará de otra manera. Continuamos. F. Aprendiendo de la experiencia. 1. No alivie demasiado la carga de sus asociados inmediatos. Las almas de sus asociados gozan del derecho de aprender las mismas lecciones que usted aprendió, y un corazón demasiado piadoso no siempre constituye una posesión muy útil. Un corazón amoroso es siempre útil. Un corazón amoroso es siempre útil. No alivie demasiado la carga de sus asociados. Las almas de sus asociados gozan del derecho de aprender las mismas lecciones que usted aprendió. Así que hay que reivindicar, creo, el derecho a equivocarse. ¿Tenemos miedo a equivocarnos? Pues la mejor manera de romper esa cuestión, de dar una solución práctica, es lanzarse a la acción, no tener miedo, y si uno se ha equivocado, lo corrige, pero no esperar a tenerlo claro para hacer algo, para trabajar, porque entonces estamos trabajando de manera hipócrita. Buscamos la seguridad y en el sendero seguridad no hay ninguna, solamente el contacto con el alma. Continuamos. No les quita a los demás el derecho de sostenerse ellos solos, mediante un despliegue demasiado grande de ese amor protector. Así que hay que trabajar la responsabilidad y el autodesarrollo. La responsabilidad y el autodesarrollo. Las siguientes son preguntas ya. Déjelos que se enfrente por sí mismos las cuestiones del alma que se le presenten por medio de las lecciones materiales. Así podrán venir en la próxima vida mejor equipados para amar, trabajar y vivir altruistamente. El verdadero amor debe a veces apartarse y observar pacíficamente mientras otros aprenden sus lecciones. El verdadero amor debe a veces apartarse y observar de forma pacífica mientras otros aprenden sus lecciones. Es curioso porque los padres a veces no nos dejan crecer, intentan alarmarnos continuamente con los peligros de la vida y lo que consiguen es meternos en un pozo sin fondo. No desplegamos bien las alas y por lo tanto no evolucionamos. Bien, familia, preguntas. ¿Me oyes, Jesús? Sí, que te oigo, sí. Adelante. Pues eso es lo que me pasa a mí con mis hijos, que a veces les quieres quitar tantas piedras que... ¿Qué haces de gallinita, no? Ayudándoles continuamente, mi niño, mi niña, mi niña. Bueno, hombre, que se estrelle, ¿eh? No, ya, Ningún problema, no te pero con lo preocupes. que viene ahora, esto ya es más oscuro, el pinchacito y todo eso. Ay, eso ahí me tiene a mí frita. Bueno, pero no te preocupes de ellos, tienen su karma, ¿eh? Tu obligación como madre ha sido traerlos al mundo y ayudarles a que desplieguen su nivel de conciencia, sus alas, y que vuelen libremente. Nada más. Eso tan duro del pinchacito a mí me tiene... Pero hay una cosa que no podemos olvidar. Si se equivocan ellos. Tú procura no equivocarte. Ya, pero las consecuencias... Bueno, pues diles un momento que se busquen la vida. A ver qué pasa. No, ellos se la buscan. A mí me dicen que me calle, que me dejen... Pues entonces no te preocupes. Si ya te han dicho que te metas en tus asuntos, ya te lo han dicho todo, ¿eh? Ya, pero a mí eso me cuesta muchísimo, ¿vale? Claro, sí, a todas las madres, me imagino. ¿Alguien más? Venga. Elena, las demás, venga. Las primeras pruebas que pasamos en la vida, todas son consecuencia de otras pruebas que hemos pasado en la vida anterior. Sobre todo los primeros años. Los primeros años, ¿eh? Influye muchísimo el medio, ¿eh? Es decir, es algo, a
A mí con 8 años me desplazaron 1000 kilómetros, ¿no? Pues, un karma para Sí, allá, ¿no? ¿Qué pasa? Eso era el karma de los más jóvenes que éramos, además que teníamos los dos el mismo nombre, curiosamente. Y eso, pues quieras o no quieras, indica algo, ¿no? Sí que es verdad que en el lugar en que encarné, francamente no es perder el tiempo, no sé qué hubiera pasado, no tengo ni idea. Sí que había una tendencia innata del sexto rayo muy clara, pero bueno, aquello no pasó, ¿no? Al venir aquí la cosa fue diferente. Pero eso ya indica un afán de búsqueda. Y luego a partir de ahí pues inició un camino, ¿no? Un camino claro. Y el problema no es, a ver, no es tanto conocer al dedillo todas las crisis y la capacidad que hemos tenido de expansionar la conciencia, sino de estar conscientes del día a día, de ahora mismo, no de hace media hora ni del desayuno de esta mañana, no, de ahora mismo, las 7 menos cuarto, por ejemplo, de la tarde. Si somos conscientes de esto, lo demás es secundario porque forma parte de un mismo proceso. Forma parte de un mismo proceso. Claro, eso lleva parejo la deconstrucción de la mente concreta, es decir, anularla, pero de forma científica, es decir, no potenciar un aspecto. No olvidemos que cada vez que pensamos en un tema, por mucho que nos agrade, estamos construyendo una piedra que a veces no nos va a servir para nada, nos va a tapar la luz, y el aire y la vida. Sí, porque la atención del momento Es todo. disipa las cosas y Claro, disipa las quita el cosas. miedo, quita el miedo. Te deja ver qué pasa por ahí dentro, te deja ir viendo lo de afuera también, y a la misma vez te va separando de las cosas un poco, y es eso, te quita el miedo, no dices, bueno, pero si en este momento todo funciona, todo está bien, ¿qué voy a hacer elucubrando yo aquí? Nada. Que era lo que decía la encarna, que está pensando Cuando uno lo en lo que descubre, va a dices, pasar. pero bueno, no sé cómo puedo ser tan idiota de no darme cuenta antes. Pero claro, no me daba cuenta porque yo mismo había trabajado de una manera que creía sentirme el sheriff. Es decir, la idea del idealismo que hemos visto en las películas del Far West, del oeste, es el mismo idealismo que tenía el Don Quijote, por ejemplo, o los libros de caballería, o el Superman, o el Capitán América, todos estos seres de la imaginación popular o de la imaginación de los escritores, que se creen ni más ni menos con la misión encomendada por la divinidad de salvar el mundo. A veces, claro, no consigue ni resolver. En el Quijote se retrata muy bien los conflictos que había entre un alma que estaba más para allá y una personalidad que tenía los pies en tierra. Es decir, hay una relación muy curiosa, muy divertida, ¿no? Y claro, cuando esto nos pasa en el día a día nos damos cuenta de, caramba, tenemos un exceso de solemnidad. ¿Por qué no nos reímos un poco más de nosotros? A fin de cuentas, la risa espanta el miedo y espanta los egregores nocivos. Incluso la risa, la confianza, la alegría, no la risa histérica, la risa sostenida, esa alegría innata, eso hay muchos estudios, gente que le han aplicado tratamientos de quimioterapia muy fuertes con ese carácter así alegre y afable, confiado, lo ha soportado mucho mejor, mientras que los que no lo tenían realmente han salido con un carácter amargado, agriado y echando pestes de todo. A veces gente que en esos procesos, claro, el dolor es muy duro, ¿no? Genera unas reacciones tremendas, pero uno acaba renegando de todo. Y hay otros, sin embargo, que este proceso les dulcifica el carácter. Uno dice, es que ha visto las puertas de la muerte. No, es que el alma se ha manifestado. Era necesario que hubiese esa crisis, ese desenfoque del día a día de la personalidad, y un enfoque por confianza, por escapismo, por idealismo, por lo que sea, en algo que no tiene forma. Y cuando esto acontece y hay una pequeña respuesta, resulta que dice uno, pero ¿cómo no me he dado cuenta antes? Claro que había intentos por parte del alma de que lo vieras, pero es que estamos tan enfrascados en cosas que creemos importantes y no lo son, que realmente no nos damos cuenta que un momento, el que sea, y haciendo cosas que aparentemente no tienen mucha trascendencia, es lo más idóneo para darnos cuenta de ese estado de conciencia que es inasequible al desaliento, que es atemporal y que realmente nos deja una satisfacción inmensa, inmensa de paz. Y cuando esto acontece, deberíamos entender
que todo lo que hemos trabajado antes ha sido para descubrir este momento y a partir de ahora se trata de vivenciarlo cada día de forma real, no imaginarlo, mediante la actividad, la que sea, la que sea, la que sea. ¿Alguna pregunta más? ¿Continúo? ¿No? Venga. Dice, no se deje abrumar, no crea que fracasa en algún aspecto cuando otros no enfrentan las cosas como es debido. Las reacciones de los demás no son responsabilidades suyas. Su responsabilidad es darle fortaleza y desapego. Por lo tanto, no se haga cargo de responsabilidades que no le corresponden. Bien, esto es una cosa muy importante. Ya sabéis que hay un dicho en España, en el español, que dice que hay personas que son el niño en el bautizo, el niño o la niña en la comunión, el novio o la novia en la boda y también son el muerto en el entierro, ¿no? Dramatizan demasiado su existencia y parece que sin ellos la vida pues no corre igual, ¿no? Hay que decir que eso es una idea que nos hemos metido para creernos nosotros que haciendo ese sacrificio realmente vamos a crecer más o tal vez vamos a ser reconocidos por los demás. En este camino de la espiritualidad, como intentemos buscar el reconocimiento de los demás, vamos listos, ¿eh? Porque haciendo las cosas diariamente sin esperar nada a cambio, aquí el que os habla ha tenido que escuchar no sé cuantísimas veces que tengo un ego como de aquí a Calcuta, que tengo una ambición como de aquí a Calcuta y que no sé qué y que no sé cuánto. Y que eso de que no cobre y todas las historias hace años en algún grupo famoso aquí en Barcelona, acordaos de la experiencia, que era muy sospechoso y que por lo tanto no era positivo. Bueno, cada uno el tiempo un gran valor. A cada rey lo pone en su circo, y a cada rey en su trono y a cada payaso en su circo. Por lo tanto, mantengamos la responsabilidad, vivamos aquello que realmente comprendemos o intuimos que debemos realizar y sobre todo, vivamos de una manera cada vez más despersonalizada. Porque de esa forma, cuando vengan las verdaderas crisis, prácticamente van a pasar por nuestra casa, van a pasar por nosotros. Nos vamos a tambalear un poco, pero vamos a seguir firmes en nuestra determinación. Dice, no creamos que fracasa en algún aspecto cuando otros no enfrentan las cosas como es debido. Cada palo que aguante su vela. Que cada palo aguante su vela. Esto me lo dijo un médico en una operación hace muchos años. ¿Continuamos? 2. De acuerdo a la ley oculta, el hacer precede siempre al conocimiento. El hacer precede siempre al conocimiento, porque el conocimiento se obtiene por el experimento y la experiencia. El discípulo o aspirante trabaja siempre en la oscuridad, particularmente en las primeras etapas del desarrollo, siguiendo un instinto profundo y oculto hacia la correcta actividad. El hacer, la actividad inteligente, precede siempre al conocimiento. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño matiz. ¿Creéis que en realidad tenemos nosotros conocimiento? Yo digo que no. Tenemos muchísima información. La información hay que trabajarla, hay que adaptarla, hay que comprenderla, hay que exprimirla y extraer una síntesis. Cuando esto acontezca y esa síntesis realmente vaya conformando una forma, una manera de entender y actuar e interactuar en la vida, se sostenga en todo años y años, tendremos pequeñas chispas de luz, pequeñas perlas de sabiduría. Esas con total seguridad nos van a acompañar toda la encarnación y van a ser el fermento para la siguiente encarnación. Esa sabiduría innata es característica propia de aquellos que trabajando, haciendo, utilizando la sustancia manásica, la materia, han sido capaces de ver la luz en lo que parecía simplemente algo que no la tenía. Y si esto lo hacemos, vamos a entender por qué nuestra vida ha sido como ha sido y la de los demás como ha sido también. ¿Lo vemos, no? Me imagino que sí. Venga. Primero, por ese arduo y persistente cumplimiento del deber, por la presión de la conciencia, por el impulso de su alma, que va despertando y por la influencia del Maestro. Avanza de la oscuridad a la luz
y descubre que la obediencia a sus instintos espirituales lo conduce inevitablemente al reino del conocimiento, que una vez adquirido se transforma oportunamente en sabiduría. Lo que os comentaba antes. Y aquí hay una palabra que el otro día en otro grupo surgió, los famosos instintos espirituales. Hablamos por instinto como línea de menor resistencia, y como estamos hablando de un discípulo, lo que va a salir como instintos espirituales es ni más ni menos que esas cualidades que la personalidad ya manifiesta de forma clara porque realmente está expresando al alma. Para un discípulo juramentado, lo que sería la buena voluntad va a ser su línea de menor resistencia, que es ni más ni menos un grandísimo sentido de responsabilidad. Y para un iniciado va a ser la línea de menor resistencia al instinto mínimo, va a ser precisamente el cumplimiento del plan, el cumplimiento del propósito divino, básicamente inventando y manifestando y aplicando la síntesis. Algo que todavía para los demás esto de la síntesis es muy complejo, ¿eh? No es lo que se nos dice habitualmente, sino que habrá que experimentarlo y habrá que ver qué realmente quiere decir esa sabiduría que nos habla de un silencio total y de un absoluto que con la mente concreta no podemos ni analizar. Vamos a continuar, familia, ya queda poco. Por lo general, los aspirantes sufren amargamente por los muchos ciclos de oscuridad que aparentemente atraviesan. Se quejan de la dificultad de trabajar en la oscuridad o de que no ven la luz en parte alguna, olvidando que la capacidad de trabajar en la oscuridad o en la luz constituye una sola facultad inherente. La razón de esto es que el alma únicamente conoce al ser, y la luz y la oscuridad son para el alma una y la misma cosa. La luz y la oscuridad son para el alma exactamente lo mismo. Por lo tanto, a medida que vayamos avanzando, ¿qué vamos a descubrir? A través de nuestro propio trabajo. Pues que el mundo de la forma y el mundo del alma, el mundo material y el inmaterial, son las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Pues cuanto antes comprendamos esta dicotomía, antes dejaremos de padecer las funestas consecuencias de identificarnos con uno de los dos aspectos nada más, ponderando de forma inteligente entonces a partir de ese momento que los dos forman parte de la misma realidad. No puede haber luz sin oscuridad y esto tiene muchos significados. ¿Continuamos? Venga, vamos a ver, otra más. Sobre todo, el conocimiento viene por medio del experimento consciente y no puede obtenerse experiencia alguna donde no haya actividad experimental. Bueno, ¿lo vemos esto o no lo vemos? ¿Verdad que sí que lo vemos? Madame Curie no le hubieran dado 2 premios Nobel, el de física y el de química, si no hubiese sido víctima de las quemaduras y del trabajo que tuvo con el radio. Ella investigó, en aquella época no se conocía lo que se conoce hoy en día, y es de los pocos seres humanos la primera mujer, yo creo que la única de momento, que le han dado 2 premios Nobel. Es decir, una auténtica eminencia. Y su vida estaba únicamente dedicada a la investigación, un quinto rayo muy interesante. Cuando le preguntaban por cuestiones de la personalidad, a más de un periodista le dijo, mire, usted pregúnteme de las cosas de lo que yo hago, de lo otro no me interesa hablar. Bueno, ojalá realmente los discípulos siempre, o aspirantes, nos comportásemos de esa manera. Ojalá. Ojalá el quinto rayo, que es el rayo emblema del discipulado, realmente siga adelante. El segundo rayo está, pero utilicemos la mente para analizarlo todo. Y con la mente abstracta vendrá la revelación. Pero no esperemos la revelación para después hacer el análisis, ¿no? Hagamos el análisis, estemos muy atentos y vamos a ver cómo la materia habla por sí sola. ¿Sí? Continuamos. Lo antedicho es verdad en la vida y en el trabajo del aspirante individual, cuando encara el problema de su propia naturaleza inferior y se prepara para la etapa de llegar a ser una personalidad fusionada con el alma. Atañe también al discípulo activo que busca el conocimiento y la sabiduría, cuando cumple lo mejor que puede el plan jerárquico. Forzosamente debe experimentar y obtener
experiencia práctica, aprender el significado tanto del éxito como del fracaso y el conocimiento que puede obtenerse por medio de ello. Aprender el significado tanto del éxito como del fracaso. Por alguna razón, solamente nos interesa el éxito y no nos damos cuenta que en este mundo de dicotomías, de dualidades, no puede haber fracaso sin éxito y éxito sin fracaso. Y además, que lo que se conquista un día, en un periodo de tiempo corto, tal vez pasado cierto tiempo, ya no tiene sentido. Sin embargo, nos ha permitido subir a una pequeña atalaya y ver un poco más del panorama que se abre delante nuestro. Y si tenemos la perseverancia, comenzaremos un camino que se está divisando en el Altozano y a partir de ahí iniciaremos una nueva senda, un nuevo camino de revelaciones y seamos muy fieles a lo que realmente estamos descubriendo. Porque a su vez nos van a llevar a otra meta, y a otra meta, y a otra meta. Es el trabajo número 9 de Hércules, Sagitario, las metas que se realizan, no las que se sueñan, que esas no valen, esas generan karma. Venga, la última ya. Dice, el conocimiento llega primero cuando se lucha por avanzar hacia una luz mayor y más clara, y después cuando el aspirante, que trata de expresar el alma, aprende a olvidarse de sí mismo ante la necesidad de los demás, cuando ellos le demandan la luz y el conocimiento que pueda poseer. La sabiduría ocupa el lugar del conocimiento cuando en la transmutación de los fuegos de la lucha, el dolor y el arduo trabajo, el aspirante se transforma en discípulo activo y es gradualmente absorbido en las filas de la jerarquía. Bueno, de esto hemos hablado en las diapositivas anteriores, en mis comentarios. Vamos a releer. Dice, el conocimiento llega primero cuando se lucha por avanzar hacia una luz mayor y más clara, y después cuando el aspirante, que trata de expresar al alma, aprende a olvidarse de sí mismo, ante la necesidad de los demás. Esto, traducido en un lenguaje asequible, indica que cuando uno tiene la capacidad de contactar, busca la verdad, busca la luz, realmente no lo hace para enriquecer la personalidad, pues esa etapa ya está pasada para él, sino que es en beneficio de los demás. Y la revelación viene y los siddhis vienen, los poderes del alma, en la medida en que se olvide de sí mismo y se enfoque en los demás, en la necesidad de los demás. ¿Cuál es? Seguramente más luz, mayor capacidad de respuesta y sobre todo crear oportunidades, que quiere decir conflictos en el medio ambiente, para que los más espabilados puedan ver la salida. Eso está pasando en estos momentos a nivel mundial con la pandemia. Lástima que estas fuerzas se están reorganizando para volver a las andadas lo antes posible. Y no va a ser así. No va a ser así. Porque este momento ya es una etapa definitiva. El que no la pase, pues bueno, irá a parar a un lugar y el que la pase, pues irá a parar a otro. Parece que nos entendemos. Dice, la sabiduría ocupa el lugar del conocimiento cuando en la transmutación de los fuegos, de la lucha, el dolor y el arduo trabajo, el aspirante se transforma en discípulo activo y es gradualmente absorbido en las filas de la jerarquía. El dolor, la capacidad que tenemos de transformar los vehículos de la personalidad, esa transmutación, transformación y transfiguración de la personalidad. Cuando esto acontece, ese fuego que va liberando el alma, hablando en lenguaje simbólico, va eliminando todas las asperezas y va permitiendo que esa sabiduría pueda fluir de manera natural. Pero antes nos hemos preparado vía estudio, vía reflexión, vía análisis, vía mantener la conciencia focalizada en el día a día, para mantener una línea que se transforma ni más ni menos en conocimiento. El olvido de uno mismo, es decir, la despersonalización total, el actuar como almas, nos da la sabiduría. ¿Qué diferencia hay entre la personalidad y el alma? La personalidad siempre, cuando esté preparada, siempre, dará conocimiento. El alma, por definición, cuando es consciente y actúa a través de la personalidad, expresará siempre sabiduría. Imagino que esto es muy fácil de comprender, ¿verdad? ¿Nos quedamos aquí, familia? ¿Tenéis alguna última pregunta antes de cerrar la clase? ¿No? Que la luz, el amor
y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.